Muy buenos días, aquí estamos otra vez haciendo otro vídeo verificando el movimiento del SPY esta semana y tratando de identificar los movimientos para esta semana. Estamos en abril, estamos tratando de identificar un movimiento que podría ocurrir cercano a los earnings de esta semana, pero antes vamos a ver cómo está nuestra predicción del día 5 de abril, en donde habíamos comentado esta gráfica, habíamos publicado esta gráfica en TradingView. Hicimos un video explicativo porque estábamos esperando este movimiento. Corremos nuestra proyección y vemos que el precio sigue comprimido dentro de nuestro soporte y está tratando de llegar a nuestra área de alta resistencia en los 570 y 580. Tuvimos muchos datos esta semana, tuvimos varios reportes. Los earnings muy importantes de esta semana fueron los de Google. Ya reportó Netflix, ya reportó Tesla. Y creemos que esta semana que viene va a ser una semana muy interesante, por donde estamos posicionados con el SPY. Vamos a analizar entonces ahora nuestra proyección para esta semana. ¿Ok? Vamos a explicar por qué vemos esta proyección. Esta es una proyección semanal. Seguimos manteniendo nuestra proyección anterior con soportes y resistencias, pero vamos a publicar esta nueva para la semana de los earnings. ¿Ok? Vamos a tratar de ver si podemos determinar este movimiento desde el 25 de abril para los earnings. Acá tenemos una proyección donde vemos que estamos llegando a un gap que es muy importante. Este gap es el gap de la caída. Es un gap muy fuerte. Esa vela de 10% que tuvo el SPY trató de penetrar ese gap. Fue rechazado con ese gap. Fue mandado hacia abajo. Trató de entrar, trató de penetrar ese gap. Trató de rellenarlo. No pudo. Y al cierre del día viernes de estas semanas volvimos a entrar dentro de ese gap. ¿Bien? Ese gap es un gap muy fuerte. Creemos que ahí van a haber muchas ventas. Hay mucha gente presa en este movimiento de caída. Y creemos que es muy probable que lo que ocurra es que hayan ventas. Sería lo normal. Sería lo que uno estaría esperando. Si hay ventas, si realmente vamos a tener un retroceso, ¿a dónde estaríamos esperando el SPY? Bueno, en particular yo tengo dos targets. Hay un soporte muy fuerte en los 450, 445, donde el precio ha tratado de romper. Esta área es muy importante. Pero el área más fuerte para tener en cuenta esta semana son estos dos targets, los 530 y los 520. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la mayor cantidad de volumen del movimiento inicial. Tenemos un alto más alto. Deberíamos de tener un bajo más alto para tratar de formar un canal alcista. Entonces este punto podríamos venir a retestearlo, que serían los 508, pero no sería lo ideal. Entonces lo ideal sería encontrar un soporte alrededor de los 520, 515 y no hacer un bajo más bajo. Para tener un canal, una formación posible con una ruptura de un triángulo de compresión alcista para tratar de romper esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Tener un triángulo en donde tengamos un triángulo de compresión alcista con una salida por arriba. Si hace esto, es muy probable que podríamos llegar a tener un movimiento cercanos a los 600. Todavía no ocurrió esto, o sea que no nos podemos adelantar. Tenemos que analizar lo que está ocurriendo y no lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, primer target nuestro. Si baja y nos da una oportunidad esta semana
a los 530, 520 es compra. ¿Para qué? Para volver a sacar ganancias alrededor de esta área donde está el gap. Si lo rompe, nos iríamos a estas dos áreas, los 580 y 560, que también es una fuerte resistencia. Pero una vez que este gap esté completo, esté relleno, ya sería nuestro soporte. Entonces por eso vemos una ruptura con relleno de este gap, con soporte en el gap para seguir subiendo. ¿Qué información tendremos esta semana que podrían ayudarnos a hacer este movimiento de una bajada a los 520, 530 para seguir subiendo a los 400, a los 580, 570 podríamos tener? Bueno, para eso vamos a ver qué información tenemos esta semana. Bueno, tenemos lunes que viene, este lunes tenemos dos compañías muy fuertes que van a presentar earnings. Nucor, que creo que es una compañía que es muy importante por el tema del acero, de todo lo que está pasando con las tarifas. Y Waste Manager, que es toda la parte de defensivas. Habría que ver qué está pasando con estas dos compañías. El martes tenemos datos muy importantes, muy importantes. Tenemos un dato de Consumer Confidence, tenemos el Jobs, que es la parte de empleo. Tenemos también la balanza comercial, que creo que es importante por toda la parte de tarifas que está ocurriendo. Y tenemos también el retail, los inventarios de los retails. ¿Qué empresas van a tener earnings ese mismo día? Tenemos Visa, tenemos Coca-Cola, tenemos AstraZeneca, tenemos Honeywell, que es muy importante, Starbucks, PayPal, que la estamos mirando con muy importante esa compañía, a ver qué va a hacer PayPal por el tema financiero. Y después tenemos algunas compañías que estamos en el ojo de la mira, que sería JetBlue y First Solar, por el tema toda la parte de solares. Vemos que en Face tuvo una caída muy fuerte y podríamos tener una ayuda de un buen reporte de First Solar para ayudar las solares. El miércoles tenemos un dato muy importante. Tenemos el empleo de ADP, tenemos el PCE y tenemos el GDP Now. Y presentan earnings al cierre. Tenemos Meta, tenemos Microsoft, tenemos Qualcomm, tenemos Caterpillar, tenemos Vulcan, tenemos Humana y tenemos eBay. Son compañías que estamos analizando los earnings, estudiándolos para ver cómo están presentando y cómo van a ser afectados con las tarifas. Y también cómo están defendiéndose esas instituciones utilizando, por ejemplo, las defensivas, las de industriales. En este caso tenemos eBay que presenta earnings y el día siguiente tenemos a Amazon. Entonces es muy interesante ver qué va a presentar el e-commerce de eBay para ver cómo va a presentar Amazon el jueves. El día jueves tenemos Job Claims, tenemos el ISM de manufactura con el PMI, que es muy importante, en la mañana, y tenemos una presentación de datos muy importante que es Apple, Amazon, Eli Lilly, tenemos a Mastercard y algunas defensivas como McDonald's, Link, y tenemos MicroStrategy, que son las más volátiles, y Airbnb. Entonces también estamos analizando Airbnb y MicroStrategy. Fue un movimiento muy fuerte esta semana. A ver cómo va a reportar. Eso va a mover muchísimo también a las criptos, así que tenemos que mirar muy de cerca el día jueves BTC. El viernes tenemos el desempleo. Acá le marcamos el desempleo y un dato muy importante el viernes, que además del desempleo, por supuesto que es un dato importante, para mí es ver cómo está el average hours, o sea, cómo están ganando los empleados su valor hora, si ha aumentado o bajado, porque eso es importante para el consumer confidence, ¿no? Y el mismo viernes tenemos, a la apertura, tenemos las de energía, tenemos Exxon, tenemos a Chevron presentando earnings muy importante por el tema del petróleo. Muy bien. Con todo esto, ¿cómo está la gama? Y bueno, acá tenemos la gama. Y ustedes ven que la volatilidad más grande de gama, con 70 puntos de movimiento de gama, tenemos el día
miércoles, o sea que al cierre del martes podríamos tener un movimiento muy fuerte en el SPY. Los niveles a tener considerados son los 515. Es un punto muy importante. Por eso dijimos que un área entre los 530 y 520 es una gama muy importante que se está tratando de mantener. Acá tenemos el 530 que habíamos mencionado, con una parte alta en los 560. Eso nos llevaría a un fuerte movimiento con el VIX, muy probable para ese día, tanto en la apertura durante el día o al cierre. Bien. Esta gráfica se la voy a incorporar en el video, voy a subirlo para que ustedes también la tengan todos juntos, del gamma, los datos financieros, los earnings y la gráfica que ya está publicada en TradingView. Muy bien, muchas gracias, espero que les haya ayudado, nos vemos la semana que viene.